Estamos en este ciclo de conversaciones en contexto del Festival Exit. Yo soy Carlos Aragay, soy director del Teatro Cidarte y tengo la suerte de poder estar con distintas personas que van a ser, en el fondo, el futuro de las artes escénicas. En esta oportunidad me toca hablar con la gente de 4 derivaciones de un proceso trágico, que se presentará, por supuesto, en el Festival Exit. Preguntarles, partiendo inmediatamente, ¿no? Nicolás, Tamara, no sé, ¿cómo se inicia este proceso? ¿Cómo se genera esta idea de trabajo? 4 derivaciones de un proceso trágico. Hola Carlos. Hola, hola. Bueno, este es un egreso de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Eh, y el proceso fue un proceso muy corto e intenso, porque estaba planificado que los chicos y las chicas estrenaran de manera presencial, y hubo una interrupción del proceso. Bueno, debido a la pandemia se cambiaron esos planes, y tuve la suerte yo de asumir el egreso a 1 mes y medio de que se terminara el proceso, y ahí fue cuando nos reunimos con todos los estudiantes y tomamos la decisión de trabajar con las tragedias griegas. De alguna manera intentamos volver a hacernos la pregunta acerca del teatro, de qué significa hacer teatro, para qué sirve el teatro, qué es el teatro. Y a través de estas 4 tragedias, les chiques trabajaron en grupo con la guía de Astrid Quintana, que estuvo en la dramaturgia de cada uno de estas derivaciones. Y luego tuvimos un proceso de residencia de 1 semana, donde grabamos todas estas derivaciones de este proceso trágico. Oye, a propósito también de lo que mencionabas de Astrid, se hace en el fondo una derivación, un trabajo especial en materia dramatúrgica, ¿no? Como tomar textos que ya existen, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese proceso, no? No sé si no, Hola, hola. Sí, no. como comentaba Nico, nosotras trabajamos en base a ciertas tragedias que escogió cada grupo, pero en definitiva también se fueron transformando y modificando dependiendo lo que nosotras también queríamos decir con esas tragedias, ubicándonos desde nuestro territorio, desde nuestros cuerpos, desde este contexto latinoamericano. Entonces, en ese sentido también, de cierto modo, nos apropiamos de estas tragedias y dijimos, bueno, ¿cómo nosotras mujeres disidentes latinoamericanas podemos hablar de aquellos conceptos como cuerpo, territorio, poder? Y en ese sentido, evidentemente, Astrid Quintana estuvo trabajando en el dramaturgismo y nosotras escribíamos ciertas modificaciones de los textos. Ella nos comentaba, nos decía qué le parecía, y íbamos trabajando en conjunto también esas propias versiones, ¿cierto? El discurso que nosotras queríamos levantar finalmente con estas tragedias que nos cruzan, evidentemente, en muchos aspectos, pero que también teníamos que hacer este proceso de traerlas al cuerpo, al territorio, para que fuesen nuestras historias. Por supuesto. Tamara, ¿y cómo eso se traduce, por ejemplo, en el diseño escénico? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese trabajo? En general partimos muy desde la experimentación en nuestras casas, partimos grabando videos, explorando las posibilidades que nosotras teníamos en ese contexto, y luego finalmente cuando comentaba el Nico, supimos que ya teníamos que hacerlo en esta versión, ¿cierto?, online. Fuimos a experimentar también a los propios territorios. En ese sentido, Valparaíso tomó un lugar fundamental en la creación de esta obra, porque nos conectamos y dijimos, bueno,
acá es donde estamos, qué podemos hacer, cómo nos involucramos con este territorio, y en ese sentido fue también mucho de ver en el momento que teníamos y cómo nos vinculábamos con aquello. Como podrán ver, visitamos espacios públicos de Valparaíso, así que es un trabajo que evidentemente es muy interesante de ver. Eso, no les voy a spoilear más. Que sea una sorpresa ahí para todos y todas ahí que vamos a estar pendientes de esta obra. Oye, Vicente y el equipo, ¿son todos, todas, todos de Valparaíso? Eh, ¿Cómo es el diálogo ahí con el puerto? Sí. Hola Carlos. Bueno, un aspecto interesante también que pasó en el proceso también es que la pandemia nos separó porque tuvimos que estar recluidos en nuestros hogares, y, pero cuando tuvimos esta especie para poder montar el montaje, nos reunimos todas y todos y pudimos volver al puerto también. Creo que tenemos una historia porque estudiamos en Valparaíso, conocemos las calles, los territorios. Entonces también volver al puerto también, bueno, en mi caso personal yo estuve en Santiago, entonces después para poder realizar el taller de título fue un bonito reencuentro también, porque no somos 100% del puerto. De hecho, mi compañera Tamara es del sur, hay otras compañeros y compañeras que son de diferentes partes. También existe una múltiples territorios que traemos nuestros cuerpos, que están presentes ahí, que nos hacen sentido en Valparaíso también. Fue como un reencuentro de muchas cosas. Creo que hay algo del puerto en todas nosotras también, pero no somos 100% porteños también. Eso creo que es un aspecto muy bonito, que somos de muchas partes también. Sí, por supuesto. Da un plus también de cómo nosotros, nosotras podemos observar, cómo nos situamos también con un espacio que nos genera muchas emociones, muchos también Sí, estímulos artísticos, ¿no? sí, ¿no? Y como lo que hablabas de la escenografía también es un aspecto interesante, porque Valparaíso en sí, y las calles y todo, dicen cosas así también, entonces es súper interesante también, y ese aspecto. Buenísima. Oye, Nicolás, eh, preguntarte esto y también abrirles también la conversación a ustedes. Este proceso de reconversión, de cambio audiovisual, como todo este proceso de que mirábamos el teatro de una forma y quizá ahí se genera todo un debate, ¿no? Pero que estábamos pensando en funcionar de manera presencial y de repente nos llega como este cachetazo COVID, ¿no? Que nos obliga también a dialogar de algún modo con lo audiovisual. ¿Cuál es su postura respecto a eso? ¿Cuál fue en el fondo las decisiones artísticas que tuvieron que ir tomando? O en el fondo, ¿qué es lo que ustedes visualizan de este contexto y estos lenguajes que están surgiendo? ¿Qué va a pasar o qué ha pasado con su propio trabajo en esta obra y con toda la lectura que nos abre este momento para las artes escénicas? Eh, yo tengo una experiencia bien cercana al trabajo con audiovisual por el trabajo que realicé con el colectivo zoológico. Claro que era un trabajo escénico donde incluíamos tecnología audiovisuales, y en este caso creo que lo que más se modifica es como la importancia de la producción y de la organización, como en realidad los espacios que tenemos para desarrollar un trabajo actoral son súper acotados, entonces tuvimos que trabajar mucho en la organización de los tiempos para que cada uno y cada una de las estudiantes tuviera efectivamente un espacio de investigación, y luego cuando grabamos, que tuvieran efectivamente una jornada completa y que pudieran desarrollar todo ese trabajo que habían organizado de manera online. Eh, Evidentemente no es lo más óptimo, no creo que nos quedemos en este formato para el futuro, pero sí creo que se pueden aprender ciertas cosas eh, que tienen que ver justamente con la autonomía creativa que los actores y las actrices tienen y que evidentemente en este egreso demuestran. Claro, claro. ¿Y para ti, Tamara?
Totalmente de acuerdo con las palabras de Nico. Nosotras como equipo también en un momento dijimos, bueno, ¿qué es lo que este formato nos permite? Y dijimos, nos permite salir de la sala de teatro. Y en ese sentido tomamos la decisión también de vincularnos nuevamente, como repito, con el territorio y dialogar desde ahí. Y yo creo que el concepto de dialogar en conjunto, dialogar con una misma, dialogar con las posibilidades que tenemos tanto en nuestras casas como en la ciudad, ¿cierto? Creo que fue fundamental en todo este proceso porque nos obligó de cierta manera, nos puso parámetros obligatorios y desde ahí yo creo que un poco después de pasar el periodo de frustración que me imagino todas las estudiantes vivimos, las estudiantes, docentes y el equipo que trabajamos, ¿cierto?, en el teatro, vino un proceso de, bueno, ¿qué hacemos con esto que tenemos? Y yo creo que finalmente dio resultados súper satisfactorios y con muchísimos aprendizajes que me imagino también van a seguir dialogando con el teatro y con lo que se vaya haciendo de aquí en adelante, no de la misma forma, pero también van a haber elementos que me imagino van a aportar a los nuevos lenguajes que podamos ir presentando y viendo dentro de la escena teatral nacional e internacional. Así es. Sí, sí, Vicente, perdón, para una cosa pequeña, como porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Tamara y Nico, también es interesante plantear cómo los formatos se van difundiendo también, porque existe teatro, existe audiovisual, está el Zoom, entonces también son como lenguajes que antes de la pandemia veíamos demasiado separados y ahora se unen por las condiciones también, entonces también es un aspecto interesante como empezar a cuestionarnos también como de cómo es la hibridación del ejercicio escénico hoy en día también. Entonces también es una pregunta, es una puerta abierta que creo que, no, que abre otro mundo diferente que recién todas estamos empezando a conocer también. Entonces, como, me pregunto también cómo será en el proceso de los otros egresos también, que eso es interesante también preguntárselo así, porque creo que cada proceso tiene sus cosas particulares también entonces no todos utilizamos los formatos de la misma forma. Entonces también es totalmente. interesante. Es muy interesante porque en el fondo estamos viendo, vamos a visualizar la escena futura, ¿cierto? Cómo se está pensando el teatro, cómo se están integrando también temáticas contemporáneas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar, evidentemente, feminismo debe estar presente para poder construir en el fondo nuevos lenguajes, entonces vamos a estar presentes en torno a eso, pero también vamos a estar en una dimensión distinta, que es este híbrido, como mencionaba Vicente, esta estructura audiovisual que nos obliga de algún modo también a mirar esto de otra forma. Entonces estamos en un proceso de transformación, estamos en un mundo también en crisis, con varios temas, ¿no? Con varias problemáticas. Entonces, todo va a ser nuevo. De hecho, este formato es la primera vez que vamos a tener un formato virtual, un exit virtual. Nos vamos a ver a través mediados, ¿no? Nos vamos a ver mediados por pantalla. Yo, de todos modos, lo encuentro interesante. Pero ustedes hacen un ejercicio que me parece muy interesante, que es volver, digamos, a la esencia, podríamos decir, de lo que entendemos o hemos estudiado como teatro, ¿no? Que es la tragedia. Son 4 derivaciones de un proceso trágico, ¿no? De 4 tragedias, ¿no? ¿Por qué la tragedia y por qué se situaron ahí en ese lenguaje, en esa lectura, en ese espacio, en el fondo? También le abro la pregunta a todos, a todas. Nicolás. Pienso que siempre está como la pregunta acerca de por lo contemporáneo y por lo actual, por la innovación, y de alguna manera creo que la idea de trabajar con las tragedias era justamente hacer ese viaje hacia el pasado para preguntarse sobre lo actual, sobre lo contemporáneo. Y de alguna manera estos textos que son tan poéticos, pero a la vez súper enigmáticos, sirven a modo de provocación. Son una provocación tanto para las estudiantes y los estudiantes como para los espectadores. Y creo que eso era de alguna manera un desafío artístico que queríamos emprender. Sí, no sé si me escucho, sumado a lo que dice Nico igual,
es porque trabajamos desde la premisa de comprender Latinoamérica como un territorio trágico, donde hoy en día las tragedias siguen existiendo, y es un territorio, como mencionaba antes Tamara, donde reside aquella historia trágica con la que cargamos de ser personas, mujeres, cuerpas en Latinoamérica. Y es ahí donde también comienza a hacer sentido lo que creamos. ¿Por qué si antes, como dice Nico, se recurre a mirar hacia los tiempos pasados? ¿Cómo visualizamos este territorio que vivimos desde la tragedia? ¿O en qué punto nos toca la tragedia? Y por eso nacen 4 derivaciones. Comprender que en cada una de estas derivaciones existe un sesgo o un espacio para denotar una tragedia o ciertos dolores corporales, territoriales, con los que cargamos a diario en el territorio latinoamericano. Perfecto. Perfecto, Francisca. Nosotros con Francisca tenemos ahí, ella y yo hemos tenido problemas técnicos. Ahí Francisca nos comentaba, ¿cierto?, este peso de la tragedia y ese cruce con Latinoamérica, que no es menor. ¿Cómo no pensarlo, no? ¿Cómo no tener esa dimensión si vivimos acá, tenemos una constante relación con la tragedia? Chiques, se nos acaba el tiempo. Estas cápsulas, ¿cierto?, de presentación para ir calentando motores para nuestro exit. Para mí, por lo menos, es un honor que ustedes puedan estar con este trabajo que se presentará el 22 de agosto online, para que puedan ahí observarlo, llamar también a las personas que puedan ver este trabajo. Por eso me gustaría como decirles que puedan hacer una invitación, ¿cierto?, para este 22 de agosto a ver esta obra y mandar en el fondo ahí como algún detalle que ustedes crean que es relevante poder mencionar para su obra. Bueno, gracias, Carlos. Dejarles a todas, a todas muy invitadas. Ojalá nos acompañen este domingo 22 a las 9 horas, porque 4 derivaciones de un proceso trágico va, de cierto modo, a permitirles viajar dentro de la ciudad de Valparaíso, pero también dentro de un contexto latinoamericano, como decía Francisca, que es muy necesario seguir mirando, analizando y resistiendo desde aquí. Así que ojalá nos puedan acompañar. Las entradas están en Ticket Plus, en el sistema Paga lo que puedas, así que les esperamos, y también les esperamos dentro de todos estos días, ¿cierto? Que comienza el festival el 19 de agosto, este jueves. Eso, ojalá les podamos ver ahí. Perfecto. Perfecto. Oye, felicitarles por el trabajo. Vi la ficha técnica y también imágenes del trabajo, y está muy interesante. Me dan muchas ganas de verlo, desearles lo mejor y, por supuesto, mierda para este 22 de agosto. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias por la invitación, que estén bien, cuídense.